venir al primer acto del concurso de blogueros EOI que inauguramos como actividad en este curso académico. Este concurso ha tenido un periodo de votación, de participación, de propuesta de post y hoy hacemos el acto de entrega y también una breve secuencia de presentación de ciertos blogs que creemos representativos de las distintas comunidades de hoy. Esta primera serie forma parte de un ciclo de más entregas de este concurso. Os voy avanzando que en marzo habrá otro periodo de apertura de concurso con otro acto de entrega de premios y de igual manera después en mayo con su entrega en junio. La primera entrega de marzo será en abril. También quiero, antes de empezar a ver las propuestas de blogs y de conocer a los premiados, también os quiero presentar otras iniciativas que están en marcha. Este concurso se ha terminado ahora, pero hay otro en el que todavía podéis participar hasta el 14 de febrero, que es el concurso de la imagen de tu experiencia, donde os estamos invitando a enviar una fotografía que represente vuestra forma de concebir los objetos, vuestra forma de representar ciertas palabras que sean significativas para vosotros. Pues bien, dejando un poco aparte esta primera información para que sepáis que hay concursos en marcha y que después abriremos otros más sobre blogs, queríamos presentaros también cuáles han sido los resultados de esta primera fase del concurso de blogueros EOI. Han participado 77 posts, con lo cual ha sido un alto índice de propuestas, de formas de escribir, de presentar lo que para cada uno significa el aprendizaje. Esa ha sido la motivación que os proponíamos y que habéis respondido con esta presentación de pequeños artículos en vuestros blogs. De esos 77 posts se han seleccionado, hay dos tipos de premios. Uno es al mejor post, más comentado, más valorado por la propia comunidad, y el otro es al mejor comentario, ¿no? A aquella persona que más aporta en su participación en esos blogs. Esos premios los vamos a dejar para el final. Vamos a dejar un poco de suspense para que haya más emoción. Y ahora os vamos a dar a conocer, hemos escogido de las 3 comunidades que hay en la blogosfera EOI, que definimos como el EOI desde dentro, donde escribimos el equipo EOI, el blog de la biblioteca, el blog de comunicación, el blog de algunos departamentos, distintos... Perdón, creo que algo se acopla. Ya está. La tecnología, tenemos todo lleno de cacharritos. Os decía, EOI desde dentro, del que vamos a tener un representante a continuación. Después veremos de la sección de EOI directores, donde son los directores de cada uno de los másters quienes escriben en esos blogs personales. Y después veremos un representante de alumnos, de un blog que hemos destacado de los que escribís los alumnos de hoy. Y más adelante presentaremos al blogger invitado de fuera, ¿no?, de la escuela, que también nos va a contar su experiencia. Pues pasando a esta breve serie, os voy a dar paso al primer blogger de la comunidad EOI desde dentro, que es Ramón Gurriagán, que está escribiendo en Herederos de Pacioli, donde nos está presentando de una manera didáctica cómo es el mundo de las finanzas, algo que para las personas que no somos expertas pues es un gran lujo poder tener esa mirada tan cercana y tan sencilla de comprender.
Os voy a dar paso a Ramón y mientras os voy a proyectar su blog. Ramón, cuando quieras, coja el micro, por favor. Gracias, Tiscar, y gracias a las personas que me invitaron, a Fred, que me convocó en primer lugar. Bueno, yo contaros que comencé el blog hace año y en diciembre, yo creo, del año pasado, del 2009, y la verdad es que la experiencia es muy buena, ¿no? Para mí. Un poco estresante en algunas ocasiones porque tienes que, aparte de escribir, pues tienes que hacer otras cosas, lógicamente, ¿no? Y tengo que sacar el tiempo de donde puedo, sobre todo por las noches. Pero era una oportunidad cuando comenzaron aquí, se puso en marcha toda la plataforma para los blogs. Yo la verdad se lo comenté a Tiscar y a Carlos Magro, le dije, oye, yo hace años tenía ya un blog, habíamos iniciado, era un blog de varias personas sobre estos mismos temas. Dije, ya me apetecería escribir, ¿no? Yo siempre digo que en mi vida profesional el 50% es las labores de gestión en este ámbito, sobre todo en las escuelas, y el 50% es la formación y la divulgación, ¿no? Más que la investigación, más la divulgación. Y cuando me planteé hacer el blog, era con el objetivo, efectivamente, de divulgar algunas formas o algo, como yo veo, ¿no? Este mundo, el mundo de las finanzas, que parece o se intenta hacer muy complejo, y lo que pretendía era hacer una versión o una visión, como decía Tiscar, sencilla y cercana. Intento además, en muchos casos, con cierta ironía, el plasmar una realidad que en los últimos años nos es cercana, tremendamente cercana, porque todos no es que la vivamos, es que la sufrimos, ¿no? La realidad financiera y en lo que nos hemos metido, y acercarlo, como os decía, de una manera cercana, sencilla y en muchos casos intentando con cierta ironía, ¿no? Os podéis imaginar que cuando normalmente no tengo nada pensado, ¿no? Cuando esta semana voy a escribir de esto, normalmente siempre viene a raíz de alguna noticia que aparece o de algún comentario. De hecho, este último vino a raíz de un comentario, estaba comentando antes, de un comentario en Twitter, en un tuit que puso una persona de esta casa, Joaquín Rodríguez, el vicedecano, que ponía, hablando de algo que pone por ahí, ¿no? de un informe de una comisión que se creó en los Estados Unidos para investigar el tema de la crisis financiera. Pues Joaquín me provocó, ¿no? Directamente, porque Joaquín puso codicia, enriquecimiento. Dije, qué sencillo es todo esto, ¿no? Esto, codicia y enriquecimiento, los bancos son malísimos y el resto somos buenísimos, ¿no? Más o menos lo que venía a decir Joaquín. No lo he visto después del tuit, ni después del post, tampoco lo he visto. Pero siempre surge a raíz de eso, ¿no? Pues de una noticia, un comentario, entonces siempre es intentando, con algo de cercano a la realidad, algo que está pasando, escribir. Hay otros que he hecho, hay otros posts que sí he hecho que son más generales sobre algunos conceptos que yo creo que, es mi visión como profesor, todo el mundo debería conocer cuando trabaja en una empresa. Yo, de hecho, el nombre de Herederos de Pacholi, yo intento en casi todos los posts hacer mención al nombre de este blog, ¿no? Y de quién fue Pacholi. Porque, bueno, Pacholi fue un monje italiano que inventó la partida doble, ¿no? La partida doble, ¿no? Que es el rudimento de la contabilidad. Y lo que llama Herederos de Pacholi es porque al final todos, de una o de otra manera, en las organizaciones donde trabajamos, nos desarrollamos, estamos condicionados
por cómo se elabora la información financiera y por el reflejo de la realidad a través de esa información financiera, ¿no? Entonces, lo que he intentado en algunos, como os decía, en algunos posts, es algunos conceptos que creo que todo el mundo debe conocer. Es decir, escuchaba también un día a Ángel Sanjón, decía, el mundo lo mueve el flujo de caja, ¿no? Es muy tremendo, pero es la realidad, ¿no? Es la realidad. Si hay caja, pues fenomenal, y si no hay caja, pues mal asunto, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos posts por ahí también escritos que vienen, son más genéricos sobre conceptos que yo entiendo que básicos, ¿no?, de este mundo. Lo más gratificante de esta experiencia, para mí los subidones son cuando ves la gente que te lee, sea 3 o 300, ¿no? O sea, que alguien te lea, que alguien comparta, y ya si te escriben algún comentario ya te parece maravilloso, ¿no? Pero que alguien te lea, que alguien comparta contigo, puede estar de acuerdo o no. Lo que tú has puesto ahí, pues la verdad es que es gratificante, ¿no? Si hay gente, o cuando la gente dice, oye, pues no estoy de acuerdo con esto, pues digo, bueno, por lo menos lo leíste, ¿no? O otros que te digan, estoy muy de acuerdo. Ahora es lo más gratificante, ¿no? La posibilidad de estar volcando ahí cosas que yo pienso y que haya alguien, con que haya uno, que te lea. Me parece algo maravilloso, ¿no?, de este ámbito. Yo antes escribía escribía bastante en artículos, en medios, ¿no? Pero esto te da la posibilidad, sobre todo, de contrastar, de gente que a lo mejor te dice, oye, pues estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Tú antes escribías en un medio de comunicación un artículo y ahí iba y no tenías ninguna respuesta. Aquí tienes algo, tienes un feedback, ¿no? Y la posibilidad de saber algo más y de conocer a lo mejor a las personas que te están leyendo. Para mí es lo más gratificante. Somos nosotros, somos el propio equipo de hoy. Aprendemos todos los días con Ramón, que es nuestro director de grandes cuentas, de grandes clientes en la escuela. Y es un acto de generosidad siempre escribir un blog, porque es compartir conocimiento y abrir conocimiento. Os vamos a dar a conocer ahora, como muestra también de esos cientos de blogs que tenemos en la blogosfera de hoy, el blog de Fernando Nájera. Y yo también le tengo especial cariño porque es una persona que, a diferencia del caso de Ramón, él no había escrito un blog antes, pero fue descubrirlo y enamorarse, ¿no? Le ha cogido el gusto, el tono, es algo que le motiva y que cada viernes me ve por aquí y me pregunta cómo puedo hacer esto mejor. Fernando Nájera es el director del máster profesional en Ingeniería y Gestión del Medio Ambiente. Y, bueno, su blog, que también os voy a poner ahora en pantalla, pues es uno que representa a la blogosfera de directores de programas en EOI. Todos los máster de EOI tienen un blog de su director y también, obviamente, tienen todos los alumnos de todos los máster, de todos los programas, tienen su propio blog individual. Muchas gracias, Tiscar. En parte me has hecho ya el contenido de mi presentación, porque, como veréis, se ha adelantado a lo que os voy a decir yo. A mí hace 15 días, Frederic me dijo que por qué no participaba en este acto. Y yo al principio pues me sentí muy halagado. Dije, joder, debo ser bueno. Luego lo pensé un poco y digo, no puedo ser muy bueno porque llevo 2 meses haciendo esto y la verdad es que pues seguro que los hay mejores que yo. Pero seguí pensando un poco y dije, bueno, no soy el mejor, pero yo creo que aquí lo que han visto es una cosa distinta. Han visto mi ilusión, que es lo que decía Tiscar. Yo me puse hace 2 meses con el primer post, que lo colgué en un sitio rarísimo que luego no sabía ni encontrarlo. Uno de los viernes que vine, pues Tiscar me dijo, no, mira, es que esto se cuelga en este otro lado, y me dio unas pautas, y bueno, colgué mi primer post. Tenía mis dudas, digo, ¿de qué hablo? Entonces, bueno, pues hice una cosa pues muy ligera, ¿no? Hice un comentario, se cumplía más o menos el 30 aniversario de Félix Rodríguez de la Fuente, que para el medio ambiente pues es uno de los precursores, y dije, bueno, pues voy a hablar un poco de Rodríguez de la Fuente. Y poco a poco me fui enrollando
por hablar coloquialmente, y no he faltado a la cita. Llevo, pues no sé, 2 o 3 meses que todos los fines de semana, todos los viernes por la noche o los sábados de madrugada, pues coloco alguna cosa o comento algún blog de los alumnos o me meto en Twitter, o porque, aunque no hemos hablado hasta ahora, sí que me gustaría hacer referencias a todas estas herramientas, porque creo que las unas sin las otras pierden mucho valor. Entonces, hecho esta presentación y pensar que yo aquí no os voy a contar ningún secreto de cómo se hacen los blogs, sino que lo que quiero es manifestaros mi entusiasmo por esta idea, quería hacer 2 o 3 consideraciones. La primera es que esta herramienta nos pone a la altura de los grandes comunicadores. Nos pone a la altura, antes nada más que podían expresar sus ideas o sus convicciones, pues los periodistas, los grandes periodistas en las cadenas de radio, pues no sé, Jesús Hermida o Luis del Olmo, bueno, o los que tenían la oportunidad de entrar en estos medios y nos daban su opinión. También los catedráticos bueno, con un auditorio más selecto y también mucho más restringido, pero también podían dar sus opiniones. Con esta herramienta, nosotros, si nos lo trabajamos, podemos estar en unas condiciones, bueno, no sé si parecidas, a veces mejores, nos va a costar, pero esta oportunidad yo creo que es muy importante. Hemos vencido la barrera de la comunicación, estamos al nivel de casi cualquiera. Por otro lado, también inaugura un nuevo método de formación. Hasta ahora la formación era unidireccional, escuchábamos lecciones magistrales, escuchábamos algún caso práctico, pero ahora mismo estamos formando a la vez que hacemos y con un mecanismo bidireccional. Como decía Ramón, pues tú dices algo, el otro te contesta, tú aportas. De alguna manera estamos redescubriendo el método peripatético de los griegos clásicos. El maestro iba por los patios de la universidad con sus alumnos comentando, y los alumnos, los más aventajados, pues contestaban. Era un método activo de aprendizaje. Nosotros ahora no paseamos, navegamos. Soltamos una idea y nuestros compañeros, nuestros otros profesores, los alumnos, en igualdad de condiciones, decimos lo que pensamos. Pero además es que en esa formación, y sería mi tercera consideración, es que estamos definiendo qué queremos aprender. Nosotros lanzamos a través de un blog o de una participación en una red social, lanzamos una idea, y esa idea nos la matizan y nosotros la contestamos, y se establece un diálogo en el cual, sin darnos cuenta, vamos hacia aquello que más nos gusta, en aquello en que nos sentimos más fuertes, y estamos contribuyendo a enseñar lo que nos gusta y estamos aprendiendo también lo que nos gusta. Dichas estas 3 o hechas estas 3 consideraciones, a mí me gustaría dar una última a modo de colofón, y es que con este método de trabajo que estamos poniendo en marcha con los blogs, estamos predicando con el ejemplo, porque salvo Ramón y algún otro más, hace 2 meses, hace 3 meses, después del verano, muy pocos sabíamos lo que era un blog. Y poco a poco, pues haces tu primer post, te lo contestan, lo cuelgas donde no debes, y poco a poco vas enfocando. Y bueno, el primer post que yo hice, yo que sé lo que tardé. Y el segundo tardé un poco menos. Y ahora me sorprendo porque digo, debo decir unas tonterías porque las hago rapidísimas. Y entonces, bueno, pero hasta ahora no me han llamado la atención. Y además doy mi propia opinión. Digo, me van a echar de la escuela. Yo no sé si esto se puede decir, no se puede decir. Hasta ahora se puede decir casi todo. Entonces, bueno, eso me satisface mucho. Y por último, y saliéndome un poco de los blogs, considero, y ya os lo he adelantado antes, que el blog no se debe de quedar solo. El blog debe de ir, pues no sé mucho de términos militares, pero pues es la nave central, y luego alrededor pues van las naves escoltas, ¿no? En el blog nosotros, mediante un trabajo más elaborado, podemos expresar nuestro ideario. Ahí decimos lo que pensamos, lo elaboramos un poco más. Es como nuestro buque insignia. Pero luego tenemos LinkedIn, que no nos deja tampoco hablar mucho, pero podemos hacer pequeños comentarios y redireccionarlo a nuestro blog. Luego está Facebook, que es más informal. Yo lo conocí
porque tengo un hijo en Estados Unidos y así me enteraba qué amigos tenía y por dónde andaba. Ya se ha dado cuenta y en el muro pone muchas menos cosas. Pero bueno, es una manera también de acercarse a otro público. Y luego tenemos a Twitter, que bueno, nos deja escribir todavía menos, pero es muy rápido, es veloz. Entonces, pues es otro modo de ataque a la actualidad y de redireccionar a nuestro blog. Y por último tenemos Moodle, que es la herramienta de la escuela, que es la herramienta interna de los profesores y que también se puede jugar con ella y con las redes sociales. Yo, como habéis visto, no os he dado ningún consejo de cómo hacer el blog, simplemente os quiero transmitir que es una herramienta que tenemos la oportunidad de cogerla desde casi el principio y de utilizarla tanto profesional como personalmente. Y os animo, en la medida de vuestras posibilidades de tiempo y del máster o la actividad que estéis haciendo ahora, a que participéis, porque nos enriquecemos entre todos. Muchas gracias. Me había olvidado aquel inicio. Pues he escrito varios posts, pero no los veo. Los había colgado en Moodle, porque Moodle tiene una pestaña muy traicionera que dice blog y nos confunde. Yo os lo digo para que no vayáis, esa hay que ignorarla. El blog está en el blog, no en Moodle. Bueno, pues precisamente esta reflexión que hace Fernando de cómo el blog nos lleva a aprender más porque estamos mostrando nuestros intereses y los estamos ofreciendo a otras personas para que entren en diálogo y para que nos hagan mejorar y crecer y poder construir de una forma conjunta, es lo que nos llevó este año, y muy motivado también por una experiencia piloto de un máster del año pasado, que era el máster de Economía Digital e Industrias Creativas, que empezó a trabajar con los blogs. Empezó a trabajar con los blogs y empezamos a ver el potencial que le estaban sacando a ese trabajo de blogs de alumnos para construir en el máster. Y fue esa experiencia que representa Marcos, con el blog que nos va a mostrar a continuación, la que nos llevó este año, en este curso académico, a abrir todo este modelo de blogs individuales, de alumnos, de blogs de programa que están conectados con el blog del director, toda esta arquitectura de conversación, de diálogo en la blogosfera EOI, y de hacerlo además con una estrategia de posicionamiento, de marca personal, de que los alumnos sean reconocidos por aquello que comparten, aquello que muestran y aquello que elaboran en sus blogs. Marcos Pérez es ese símbolo que nos representa hoy el blog de alumno de este máster de Economía Digital e Industrias Creativas, que empezó a escribir en su blog, en IT Ruminations, o no sé cómo hacemos a la española, a la inglesa. Y bueno, él que fue ese piloto que nos provocó que este año vayamos con la gran infantería y toda la arquitectura de blogs, pues tú eres un poco el culpable de ello. Menuda responsabilidad. Bueno, como dice Tíscar, yo soy alumno de un máster que empezó el año pasado, es la primera edición. Empezó llamándose Máster en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías o algo así, o nuevos modelos de negocio. Es un máster, pues eso, centrado alrededor de Internet, de los cambios que está provocando, de los nuevos modelos de negocio que se están articulando alrededor de las posibilidades de Internet. En ese ámbito, pues el hecho de que los alumnos tuviésemos un blog, yo creo que tenía mucho sentido. Así que, como ejercicio, en una de las primeras clases del blog nos pidieron que cada uno de nosotros creásemos un blog y fuésemos escribiendo ahí, compartiendo nuestras experiencias. Pero yo no lo empecé entonces. Mi blog tampoco es que sea veterano, pero tiene ya un par de años. Y de hecho yo antes tenía, bueno, y tengo por ahí otro blog que solo leen mis 4 amigos.
Pero cuando me empecé a interesar por estas cosas, precisamente las cosas de las que hablamos en el máster, pensé que mis colegas, que ya bastante friki creen que soy, no les iba a interesar demasiado que empezase a desvariar también sobre estas cosas. Así que abrí otro blog, probando otra plataforma. Bueno, siempre estoy probando estas cosas. Y me puse a escribir. Primero, sin mucho criterio en realidad, si alguien ha entrado en mi blog, se dará cuenta que yo sobre todo lo que hago es dar cuenta de cosas que me interesan, de cosas que leo en Internet. Y yo creo que mi blog es menos de reflexiones personales y de dar mi opinión, aunque también lo procuro hacer, como de dar cuenta de cosas que me interesan y que quizá la gente pues no está al tanto de ellas. Y esto es lo que sigo haciendo. Lo que pasa es que, aprovechando el máster, y una vez que nos pidieron que utilizásemos el blog para hablar de estas cosas, pues cada vez que he tenido que, o la mayoría de las veces que he tenido que entregar un ejercicio, he aprovechado y lo he publicado en el blog. Además, en la línea de lo que decía Fernando, de que el blog es solo un elemento en un ecosistema de comunicación y en un ecosistema también de marca personal que comentaba Tíscar, pues he empezado a tratar de enlazarlo, como veis aquí, con mis otras presencias en la red. Yo también tengo perfil en Facebook, en LinkedIn, en Twitter. Recientemente me he creado un blog intermedio entre este y los microblogs de Twitter, que es eso de Tumblr. Y procuro que el blog se convierta como en el núcleo, en mi presencia, en mi núcleo de presencia en Internet. Y utilizo las redes sociales para tratar de atraer visitantes al blog y desde luego para eso es muy útil para mí apoyarme en la plataforma de EOI, del Departamento de Comunicación, de Tíscar, que también de vez en cuando me retuitea y desde luego quien tenga un blog de estos sabe que puede mirar las visitas y las visitas directas y las visitas sindicadas y no sé qué. Y yo, desde luego, tengo muchísimas menos visitas directas que a través de los blogs de hoy. Lo último que quería comentar, aprovechando este momento, es hace unas semanas, dentro de nuestro máster, tuvimos una charla sobre edición digital, sobre el futuro del libro, que es una cosa que a mí me interesa muchísimo. Y de ahí surge lo que estoy haciendo yo ahora mismo en el blog, aunque este último post, bueno, viene de una noticia que leí y que di cuenta, como suelo hacer. Lo que estoy haciendo yo ahora en el blog es tratar de agrupar reflexiones y noticias sobre hacia dónde van los libros, el futuro del libro. En la charla que tuvimos había representantes de varios estamentos, de varios ámbitos relacionados con la edición y me di cuenta, salí con una sensación muy desagradable de que en España me parece que o nos ponemos las pilas o se nos va a pasar el arroz también con los libros, porque me pareció que había representantes del gremio de editores, escritores, y estaban todos como agachando la cabeza a ver si no nos pillaba lo que va a venir, que tengo la sensación de que puede ya llegar en 2011 y si no en breve, con la revolución alrededor del libro electrónico, las tablets, los e-readers, el Kindle, el iPad y toda la pesca. Y estoy escribiendo sobre estas cosas. Es algo que todavía no he terminado, tengo bastantes más cosas que contar, así que os invito a que os paséis por ahí y comentéis y conversemos. Muchas gracias. Antes de daros paso al invitado, al blogger que nos va también a trasladar cómo el blog le ha ayudado a construir su carrera profesional, quiero hacer un pequeño cierre. Quiero hacer un pequeño cierre de esta serie de intervenciones representativas de la blogosfera EOI con
con una especial satisfacción porque han salido los temas más importantes que tienen que ver con lo que significa y con lo que nos devuelve, con lo generoso que es escribir un blog, porque nos ayuda a pensar, el escribir nos ayuda a fijar, ¿no? Porque el post, ¿no? el concepto de post se parece mucho a la idea del post-it, ¿no? Es fijar algo, pegarlo y decir, está aquí. Si me vuelve a hacer falta, sé que está en mi blog, ¿verdad? En fin, para alguien que lleva 8 años en los blogs, estudiándolos, entrevistando a bloggers, el ver que esa semilla es la que nace en cada nuevo blogger, o sea, para mí es especialmente emocionante. Cierro este capítulo y os doy paso a David Alayón, que es ese blogger que está detrás de Pisito en Madrid, que empezó su blog con mucha frescura, con mucha fuerza, con muchas ganas de contar al mundo su visión y que nos va también a trasladar a dónde le ha llevado esa experiencia como blogger. Todo tuyo. El ordenador de David. Cabe decir que ha sido, él no lo dirá, pero nosotros sí que ha sido el premio Bitácoras al mejor blog personal del año pasado. Pues nada, está muy alto. Pues nada, muchas gracias. No sé si me enteré muy bien porque llevo 3 días bastante constipado. Si no, repito lo que sea, me podéis interrumpir, cualquier tipo de historia. Cuando me invitaron a hacer esta presentación, o sea, el objetivo real de esto es veros casos reales de lo que a mí me ha proporcionado el blog. O sea, casos de éxito real, de colaboraciones que han salido, oportunidades a nivel profesional, porque a mí realmente mi blog ha sido como una especie como de fuente de oportunidades. Luego está en tu mano cogerlas, ser proactivo, tomar la iniciativa, pero es una fuente de oportunidades. Voy a estar un ratito hablando de mi blog, lo cual tampoco me gusta mucho porque yo suelo dar pues charlas sobre los blogs en general, sobre WordPress, sobre la utilización de ellos y nunca lo he hecho de mí, pero bueno, vamos a ello. Yo quería iniciar la presentación haciendo una pregunta abierta que es ¿por qué se empieza un blog? Probablemente aquí se empiece como una especie de tarea que puede llegar a ser luego pues un hobby, puede llegar a ser una oportunidad. Y he recopilado a lo mejor, o sea, en mi blog yo hago entrevistas realmente a blogueros, lo llevo haciendo desde el principio y he querido pues recopilar un poco los motivos por los que se comienza un blog. Por ejemplo, Nacho Vigalondo lo empezó por tener visibilidad. Él veía que dar cancha a su trabajo, que darlo a conocer, pues una de las grandes plataformas era la utilización de los blogs. Emily Jen, que es el blogger de Después de Google, que también tiene pues, un tráfico espectacular, habla sobre tecnología, pues lo hace por el contenido. Le da igual que fuera un wiki, un blog, una red social, le daba igual. Pero curiosamente los blogs tenían el contenido más cuidado, el que mejor se indexaba. Y por eso decidió pues, empezar su blog. El desaparecido Javi Moya, que tuvo unos blogs más potentes hace bastante tiempo, lo hacía por diversión. Y es realmente por lo que hago yo. O sea, es mi hobby, o uno de ellos. Al igual que pues toco la guitarra, me encanta la fotografía, pues es un hobby más que luego se ha profesionalizado en algunos sentidos. Pero lo sigo manteniendo como mi hobby. Yo creo que en cuanto deje de ilusionarme escribir, en ese blog lo dejaré completamente. Y, por ejemplo, pues Antonio Ortiz de Error 500 lo empezó por probar. Pues lo típico, tienes a tu alrededor 3 amigos que lo tienen, ves que es un concepto interesante, pruebas y lo abres. En mi caso, fue un caso bastante especial porque yo lo creé para mantener el contacto. Yo soy de Tenerife y me vine en el 2002 a Madrid a estudiar ingeniería informática y pues dejé pues gran parte de mi vida en Tenerife, mis amigos, mi familia y demás. Y después de los 2 primeros años de colegio mayor, de que te estás ubicando en la universidad y demás, pues el tercero me fui a un piso con un compañero que era de Almería, que le pasaba una situación similar y decidimos montar un blog que se llama Pisito en Madrid para contar pues, nuestras historias en Madrid. Supongo que ya lo sabéis, pero mantener un blog es bastante costoso. Sacar contenido
bueno, y además en ese momento era muy, muy personal, era pues bastante costoso. Es decir, nos leían nuestros amigos, que era el objetivo, pero a medida que leía más blogs veía que había un futuro bastante mayor que simplemente comunicar a nivel personal. Había pues opinión, había experiencias de comunicar a otro nivel. Mi compañero pues evidentemente lo dejó, él estudió arquitectura, tenía sus historias, y me quedé yo, pues Pisito Madrid como blog personal. Al principio lo hice para mantener el contacto y poco a poco pues fue variando. Eso yo hace pues en el 2005, finales 2006, y ese era mi compañero, los dos que empezamos. Y pues este fue el primer post, fue una foto simplemente mirando a toda la gente que visitaría y con el título Probando, probando. Fue un blog personal inicial, vamos, que creo que duraría como 3 o 4 meses como blog personal absoluto, donde contaba pues mi vida directa, y poco a poco fue adquiriendo otro tipo de temáticas. Una de ellas, por ejemplo, a mí me encanta el cine y en aquella época pues estaba participando mucho en críticas de cine. Fui finalista varias veces en la Guía del Ocio y en otros certámenes, y publicaba todas mis críticas en mi blog. Se indexó súper bien y empecé a recibir mis primeras colaboraciones. Había una página que en aquel momento era actualcine.com, que movía pues bastante tráfico, y empecé a tener mi rincón de críticas allí. Y luego, por ejemplo, no sé si conocéis Film Affinity, pues fui uno de los moderadores de críticas de Film Affinity durante bastante tiempo. Y todo ocurrió por el contacto a través del blog, simplemente. Yo escribía mis críticas, eran bastante elaboradas, además nada más salir la película la escribía, lo cual indexaba súper bien los primeros resultados y directamente te empezaban a llamar. Fue como mi primera sorpresa de los blogs. Luego, por otra parte, yo estaba en tercero de Ingeniería Informática y publicaba todo tipo de contenidos relacionados con pues, la informática, seguridad, que si Linux, sobre todo a modo de tutorial. Si yo quería probar algo, lo probaba y luego lo comentaba en mi blog, porque sé que eso ayudaría a personas que luego estuviesen en un caso parecido a mí, lo buscarían y lo encontrarían. Si yo me he peleado con ello, pues qué más da compartirlo. Y realmente fue una de mis principales fuentes de tráfico. Cualquier tipo de contenido didáctico a nivel de tutorial detallado es de lo que más se consume en Internet. Luego, por otro lado, describía mucho las cosas que yo iba descubriendo de los blogs. En aquel momento, pues, hombre, ya había gente con mucho tiempo. O sea, hace poco Antonio Cambronero, Blog Pocket, cumplió 10 años desde que empezó su primer blog, lo cual es pues una pasada. Yo llevo 5 justo a la mitad. Pero en aquel momento no había muchísimo material relacionado sobre todo con WordPress, que era la plataforma que utilizaba yo. Entonces, cada cosa que yo investigaba, que utilizaba, que instalaba, que cambiaba, directamente publicaba algo al respecto. Entonces también se convirtió inicialmente en un metablog. Hablaba sobre los blogs y la gente pues visitaba mucho a modo de un sitio de referencia tampoco, pero un sitio donde mirar cosas para empezar un blog era este. Luego, por otro lado, inicialmente lancé muchísimos concursos y sorteos, o sea, era bastante proactivo. Hacía todo tipo de fotomontajes, chorradas, trivials, para participar la gente. Publicaba, de hecho, lanzaba una iniciativa semanal y tenía el usuario de la semana, que era simplemente pues una persona que pasaba por ahí, que contestaba una serie de preguntas, un sorteo, y salía en la barra lateral, y el tío se quedaba feliz y cada vez llevaba más participación, lo cual era auténticamente genial. Y fue otra de las cosas que realmente construyeron comunidad. O sea, ahora mismo mi blog, aparte de ser un blog que, bueno, contenido personal, todavía tiene más bien ligado a opinión y a experiencias que no a mi vida personal, pero se creó una comunidad alrededor de él. De hecho, tuve que abrir un foro porque veía la necesidad de que la gente quería iniciar sus propias conversaciones, no a raíz de un blog, no a raíz de un post, sino directamente generar un hilo y empezar a hablar. Entonces, pues fue una de las bases para crear una comunidad. Y luego, finalmente, yo creo que fue uno de los movimientos más acertados, empecé a hacer entrevistas a gente muy potente en aquella época en el mundo de la blogosfera. Entonces, pues era una especie de, te hago una entrevista, te publico en mi blog, no te va a llevar ningún tipo de tráfico grande porque ya tienes sobradamente, pero yo te doy a conocer mi blog, de hecho ya sonaban, por ejemplo, Antonio Ortiz de Error 500, este contacto previo que hice me valió para el año siguiente empezar a escribir en GenBeta, lo cual fue un movimiento bastante acertado. Yo daba a conocer mi blog y ellos pues eran entrevistados y salía pues una publicación más de que habían sido entrevistados en la blogosfera. Entonces este fue como mi primer año de pruebas absoluto. El siguiente año fue un año de perfeccionamiento. Es decir, ya había empezado a escribir todo tipo de cosas, de hecho casi todas las cosas eran relacionadas con curiosidades.
veía noticias y directamente pues daba constancia de ellas, noticias que me parecían curiosas. De hecho, consumía tanto contenido y era tan complicado publicar todo lo que quería publicar que me hice un auténtico experto en post recopilatorios de listas. De hecho, fue bastante curioso porque el año pasado, finales del año pasado, me entrevistaron en Televisión Española por este tipo de post. Decir, oye, es que encontramos en un post todo tipo de historias que más ligas perfectamente y fue uno de los motivos. Y empecé a generar pues esos posts muy, muy complejos de muchas dinámicas a la vez, de muchas temáticas. Luego, por otro lado, cambié mis experiencias más personales en mi vida con opinión y críticas, y sobre todo pues tutoriales, lo cual también me llevó a conseguir bastante tráfico y bastante feedback, porque la gente llegaba y preguntaba, y si era una opinión, generas debate, y la gente pues se involucraba en la conversación. Y luego fue una época de mejora absoluta. Mi diseño inicial era un desastre, de hecho se puede ver en archive.org, y le empecé a dar caña al diseño, al SEO, a la programación, a todo tipo de historias, que curiosamente, a mí nadie me la enseñó, pero por toda esa época ahora me dedico profesionalmente a ello, a temas de blogs, de diseño, de SEO y demás. Por otro lado, tuve mi primera colaboración en un blog, se puede decir, blogger profesional, es decir, que te pagan por generar contenido, y el primero de ellos fue TechTier. Es un blog argentino de tecnología que la verdad que fue una sorpresa. De repente escribí un post bastante detallado sobre seguridad en Wi-Fi en aquella época, de cómo conseguir la Wi-Fi del vecino, a modo de tutorial, no para que nadie lo hiciera, sino para que supieran cómo protegerse de eso. Y tuvo bastante repercusión y me contactaron desde allí. De hecho, fue el primer contacto que veía de un blogger profesional diciendo, mira, te invito a que escribas mi blog. Y lo único que tenía que hacer era, en vez de publicar, pues yo creo que en aquella época, con el tiempo que tenía, publicaba 3 entradas diarias, lo cual era bastante, probablemente 2 poco elaboradas y una bastante más. Y me dijeron, mira, es que el contenido que tienes en tu blog nos encaja perfectamente. Simplemente escribe aquí y te pagamos. Digo, esto es un chollo. O sea, no tengo que escribir, en vez de escribir 3 posts, pues a lo mejor escribo uno, el otro lo escribo en otro sitio y me pagan. Era un blog argentino, lo cual tampoco daba mucho dinero, pero me dio paso a empezar a meterme en el mundillo de bloggers más profesionales, todo el tema de tecnología, me ayudaba a mantenerme actualizado en todo tipo de temáticas, y también me dio paso a acabar escribiendo en GenBeta. No sé si lo conocéis, es uno de los blogs más potentes de software, y curiosamente me ficharon para generar posts más elaborados, pues a modo de lista, por los 5 mejores servicios para escuchar música online, los 5 mejores webcomics que hay en la red, ese tipo de historias. Y luego, por otro lado, esto es una señal bastante positiva, es que comienzas a tener tus primeros plagios de contenidos y te empieza a llover un montón de spam. Entonces, estoy saliendo en bastantes sitios y la gente se está fijando en mí, lo cual es bastante positivo, irónicamente. Y luego, finalmente, tuve un despegue bastante potente al final de año. Empecé a salir en medios y en los agregadores. No sé si conocéis Meneame o Bitácoras.com, pues empecé a conseguir bastantes portadas y comencé a salir en sitios, bueno, como 20 Minutos, El País, Barrapunto. De hecho, recuerdo un post que yo por aquel entonces me estrujaba mucho el cerebro pensando en qué contenidos podía ofrecer a la comunidad que fueran ingeniosos y únicos. Entonces se me ocurrió uno, de hecho fue a raíz de pues, mi segundo cumpleaños, que es a ver qué post escribí yo, el primero de todos. Y fue el que visteis, la fotito. Pero fui un poco más allá y dije, a ver cuáles fueron los primeros posts de los mejores blogs en ese momento, los blogs más influyentes. Y entonces empecé a destapar un montón de cosas, como por ejemplo, Microsiervos, el primer post que había era sobre tortugas marinas, que un comentario lo hacía Kirai, que era otro blogger también influyente. Entonces fue algo súper ingenioso, cogí 20 y empecé a recopilar, y eso es que salió por todos lados. Fue una cosa espectacular. Yo no me esperaba, fue una idea que se te ocurrió, y simplemente, pues nada, trabajo a lo mejor de una tarde, un día recopilando cosas, y aquello estalló como pólvora. Y bueno, fue un final de año bastante interesante. De hecho, me dio mi primera oportunidad a nivel laboral, que fue empezar a trabajar en la Campus Party. La Campus Party buscaba a final de ese año una persona que iniciase una comunidad online de cara a Campus Party. Campus Party es un evento en el tiempo, en aquel momento solo se hacía en Valencia, ahora ya se hace a nivel mundial en diferentes países, pero era un evento muy concreto y durante pues, todo el año se quedaba vacío, no había nada. Entonces querían generar una comunidad online para ello. Y entonces buscaba una persona que bueno, pues, estuviese al día en tecnología, tuviese blog,
era como requisito indispensable, hubiese gestionado comunidades y, claro, yo nunca había ido a la Campus Party, sabía lo que era, pero no es mi perfil. Pero la gente, mis amigos que habían ido, me mandaron esa nota de búsqueda de trabajo y me dijeron, te están buscando a ti. Y dije, bueno, pues lo envié y efectivamente, me están buscando a mí. Hice la entrevista y al día siguiente empecé a trabajar con ellos. Y estuve 2 años trabajando y me dijeron que un valor diferencial era evidentemente mi blog. Era cómo gestionar la comunidad, cómo generar contenidos y que querían construir eso a nivel de Campus Party, lo cual pues es muy, muy positivo. Ya el siguiente año fue cuando creo que di el gran salto, es decir, pasas de tener un tráfico importante a que te tengan en cuenta. Es decir, que te lean, tienes un volumen de comentarios interesante y comienzas a ser citado. Una de las cosas que hice en ese momento fue abrir un fotolog y un foro. En aquel momento lo que se estaba pasando en la blogosfera, que no pasaba en 2 años anteriores, es que se estaba especificando en cuanto a contenidos. Antes un blog tenía de todo, tenía música, vídeo, de todo. Luego empezaron a especificarte. Había blogs solamente de música, videoblogs que solamente eran de música, por ejemplo, listas de Spotify. Bueno, en aquel momento no había Spotify, pero otra cosa habría. Videoblogs que solo eran de vídeo, webcomics que eran de cómics. Entonces, pues bueno, abrí el foro por los motivos que comenté anteriormente y abrí un fotolog para llevar a cabo actualizaciones muy, muy rápidas de contenido audiovisual, básicamente. Bueno, imagen sería. Y nada, en el foro pues tuve una gran sorpresa, que es que Nacho Vigalondo por aquel entonces lanzó Los Cronocrímenes, la película, e hizo una acción online muy, muy, muy potente. Se basaba en una serie de pistas que la gente tenía que resolver y iban saltando de web en web. Curiosamente se abrió un hilo en ese foro, en el mío, donde se iban poniendo las respuestas y la gente iba haciendo todo tipo de investigaciones y empezó a tener un tráfico totalmente espectacular. O sea, el foro a lo mejor tenía, no sé, 20 hilos abiertos y uno de ellos tenía como 1000 comentarios o 2000, aquello era espectacular. Y bueno, pues fue también una fuente de tráfico y darme a conocer a raíz de abrir un foro, es decir, dar la oportunidad de que la comunidad iniciase sus propias conversaciones. Por otro lado, empecé a tener mis primeras ofertas publicitarias. Abrí en la barra lateral, antes yo era antipublicidad, entonces recibí una bastante interesante y bueno, abrí mi pequeño espacio y empecé a poner también publicidad. Siempre ha sido publicidad muy relacionada con la temática de mi blog. Nunca he permitido otra cosa y nunca intrusiva, siempre pues en la barra lateral como una mención a gente que apoya a que yo siga realmente generando ese tipo de contenidos. Y luego otro, bueno, el gran movimiento de este año, al igual que el anterior fue hacer entrevistas, fue empezar a ir a eventos. Es decir, desvirtualizarme. Yo conocía a un montón de gente que escribía blogs, nos mandábamos emails, nos teníamos por chat, pero realmente faltaba esa desvirtualización y ya no solamente tener el contacto de bloggers, sino hay algo mucho más allá. Cada uno tiene su profesión, que yo, todos los bloggers que he conocido realmente tienen otro trabajo. Blogger pues es una colaboración puntual, algo así como complementario. Y entonces empecé a ir, pues, por ejemplo, a los Tweetmats, que eran reunión de gente de Twitter. Yo acabé, los últimos Tweetmats acabé pasando a ser parte de la organización de ellos. Luego, pues, cucharete.com, que es un blog sobre restaurantes en Madrid, empezó a hacer eventos con bloggers para promocionar sitios pues, de restauración en Madrid, restaurantes. Y yo, pues, empecé a ir fui invitado a casi todos los que se han hecho hasta ahora. Y luego se comenzaron a hacer viajes para bloggers, por ejemplo, para Anda del Rey, a modo de turismo, que ahora están muy de moda. En el momento no había absolutamente casi nada y Cucharete pues empezó a hacerlos. Entonces pues me colgué de este tipo de eventos, lo cual también pues te da visibilidad y te da pues bastante oportunidades. Surgió un proyecto en esta época que se llama Blogaz, que sigue en activo y además bastante activo, que lo que hacía era unir marcas con bloggers. Y ahí me dio una oportunidad grandísima, fue de los primeros... curiosamente, yo lo vi que había salido, puse una crítica bastante dura y de hecho contactaron directamente conmigo y me dijeron, nos ha encantado tu crítica, ¿quieres formar parte de ser un blogger consejero? Digo, pues, encantado. Y formé parte del equipo, simplemente por haber visto esto y haber hecho una crítica de, pues me parece que esta filosofía no es la adecuada, tal, no sé qué. Y directamente formé parte de ser del blogger consejero. Y me dieron una oportunidad muy grande que es empezarme a relacionarme con marcas. De hecho, mi trabajo profesional ahora mismo va muy relacionado con marcas. Que empecé a ir a pases de prensa como blogger oficial, por ejemplo, a pases de la Warner. Comencé a relacionarme con JB o Johnny Walker a modo de eventos. Por ejemplo, con Johnny Walker fue la presentación de McLaren en aquel momento. Y ahí empecé también a sacar mi cámara. Yo siempre he sido aficionado a la fotografía y iba a los eventos y sacaba fotos. Y es curioso porque luego al final te empiezan a llegar por los eventos, sobre todo por las fotos y no tanto por el blog, de lo cual pues era bastante positivo. Y luego pues con Atrápalo, hicieron una campaña que era Los Atrapadores y aparte de yo ser el blog que abrió el teaser en internet, donde la gente se iba informando a ver qué eran Los Atrapadores,
colocaron un atrapador en mi web, que era simplemente un gusanito que tenía una oferta dentro. Y desde Atrápalo redireccionaban tráfico. Y bueno, pues me dio muchísimo tráfico. Y otro gran salto fue empezar a hacer colaboraciones offline. Tuve una pequeña colaboración en Blogbook, que era un libro colaborativo en aquel momento sobre bloggers y gente de Internet. Tuve colaboraciones con Cinemanía a raíz de los pases de bloggers. Como era de las primeras personas en publicar, ya que lo veías en primicia, pues en Cinemanía te citaban a ti, te pedían permiso y te citaban directamente la crítica. Y luego empecé a escribir en Personal Computer y en Internet, que llevo ya 2 años escribiendo, sigo escribiendo. Empecé con la parte de blogs, y ahora llevo blogs, redes sociales y una parte también dentro de web. Entonces, pues la verdad que me dio una oportunidad muy, muy importante y fue a raíz del blog. Y luego tomé la iniciativa de iniciar un proyecto basado en blogs que se llama What the Blogs en aquel momento. Era una idea muy bonita que duró 1 año y medio, no se podía sostener por motivos de financiación. Engañé a 35 personas, pues engañé. Gente muy, muy amiga de Internet, bloggers, les dije que pues, les vendí la idea, les pareció genial y empezaron a escribir durante 1 año y medio. Y llegaba un punto en el que llevaba tan trabajo que no habíamos conseguido financiación para ello que se tuvo que quedar en pues, una idea muy bonita. Pero al final éramos 4 amigos de carrera que cada uno tenía su especialidad, pues uno era basado en música, otro en cine, otro en programación y otro en social media, y cada uno coordinaba un blog con, creo que eran más o menos 7 editores, y lo cual pues era muy positivo. Además todo era a nivel didáctico, absolutamente todo práctico y didáctico. Y a su vez también tenía un webcómic, una tira cómica que era semanal y hablaba sobre vida digital, lo cual también era muy curioso. Tuvo muchísimo tráfico, pero pues el tema de la publicidad es bastante complejo, sobre todo para sostener una estructura de 30 personas que publican semanalmente, y se quedó pues en eso, en una idea. Nos valió para aprender muchísimas cosas relacionadas con el mundo de los blogs, con proyectos, y de hecho una idea que me quedé con ella, que era el webcómic de vida digital. Por ejemplo, este año, a finales del año pasado lo conseguí vender la idea a Vodafone y ahora lo estamos haciendo en Cooking Ideas. La tira cómica que hay en Cooking Ideas, que es el blog de Vodafone, pues yo hago los guiones y una amiga hace las ilustraciones. Y finalmente, este año, el año anterior, había quedado finalista en los premios bitácoras.com. No gané finalmente, pero empecé a trabajar con ellos, lo cual también era bastante positivo. Y entonces estuve trabajando con ellos durante 1 año, siendo el community manager y gracias a mi perfil técnico también ayudándoles a mejorar en la parte técnica. Y la verdad que fue una experiencia espectacular. De hecho, mucha parte de mi aprendizaje en cuanto a comunicación en Internet con blogs fue por trabajar con ellos. El 4.º año fue ya un año en que me profesionalicé, entre comillas. Este era un cartelito que preparé como la 2ª temporada porque dio un cambio radical a mi vida en todos los sentidos, profesional, personal y absoluto. Hice como una chorrada como si fuera una serie. Y en aquel momento abrí 2 divisiones más, que era un audioblog y un videoblog, que era para contenidos rápidos en vídeo y en audio, que no quería dedicarle un post tan específico y extenso. Pues directamente publicaba un vídeo en el videoblog y un audio, podía ser una lista de Spotify, era como la fiebre de Spotify en ese momento, pues directamente lo abrí para dar cancha a otro tipo de contenidos. Seguí con mis colaboraciones offline. En aquel momento escribía en abc.es, en la sección de medios y redes, en el resumen diario de noticias de bitácoras.com. Bitácoras.com tenía una portada donde recopilaba las mejores noticias o más relevantes del momento y nosotros las poníamos en formato texto, las uníamos todas, hacíamos un artículo y lo publicábamos allí. Pues yo era uno de los encargados en hacerlo y saqué a través de Personal Computer la gran guía de los blogs, que era una recopilación, un librito de, creo que eran de 60 páginas, pequeñito, donde recopilaba absolutamente todo lo que indispensable para crear un blog y llegar o por lo menos las claves para intentar ser más o menos conocido, conseguir tráfico. Seguí con el tema de eventos, me seguí colgando de cucharete.com y de Nomaders. Nomaders es un buscador de viajes que también hace viajes paquetizados y hace muchas acciones con bloggers, y también me colgué de ellos. Me llevaban por ahí. Inicialmente simplemente querían que vivieses una experiencia para contarla. Por ejemplo, en Madrid hicimos una ruta para ver un Madrid diferente y la verdad que fue espectacular. Comenté mi experiencia de cara a fomentar el turismo en Madrid, pero siempre, como ya digo, me llevaba mi cámara a todos lados, sacaba fotos que yo creo que gustaban y me siguieron llevando sobre todo para el tema de la fotografía. O sea, si buscaban a alguien que sacase fotos, era yo. Llamaban, ponía un post, era pack completo. Entonces, pues genial. Jornadas de podcasting, porque, bueno, la podcastfera,
que es blogs de audio, llevan mucho tiempo, pues tuvo un auge en este punto y empezaron a hacer sus jornadas. De hecho, fue como de las jornadas más importantes que hubieron. Y, bueno, pues eso, tipo de eventos muy relacionados con Internet y muy asociado a experiencia. Me seguí relacionando con marcas como Philips. Tuve una experiencia espectacular que me llevaron un viaje a Transilvania con JB. Lo que único que tenía que hacer era pasarlo genial y luego contarlo, lo cual perfecto. Y de hecho, vamos, trajo muchísimo tráfico a JB. De hecho, han seguido haciendo experiencias. Hicieron la experiencia de, creo que era Sudáfrica, y bueno, han hecho diversas después de esa. Y luego, pues, el Post Imposible, que era una iniciativa súper curiosa de Vodafone, que lo que tenías que hacer era publicar un post en el sitio más complicado del mundo. Por ejemplo, a mí me tocó hacerlo en un avión de vuelo sin motor. Me colgaron ahí, pusieron un portátil y, bueno, pues intentas publicarlo con el pinche Vodafone que llega a todos lados, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia realmente espectacular. Y aparte, te relacionaba con marca, que es una cosa que a mí me encantaba. De hecho, yo ahora me dedico a la comunicación y marketing dentro de social media, entonces era algo perfecto. No tiene nada que ver con ingeniería informática, pero realmente era mi pasión, o es mi pasión. Me viene genial tener la parte técnica, porque en Internet la comunicación y el marketing se unen mucho con la parte técnica, así que genial. Empecé a recibir mis primeras entrevistas, lo cual era pues genial, pues maestros de web, gente de Internet, ya das el siguiente salto. Y finalmente empecé a dar ponencias, que es una faceta que me encanta. Me encanta toda la parte didáctica. Aparte de hacerla en texto a través de mi blog, pues me encanta comunicar experiencias y me encanta dar ponencias, sobre todo didácticas. En la Campus Party di 2 talleres relacionados con blogs, con el uso de blogs a muy bajo nivel, de cómo construir un blog, un poco a nivel técnico y a nivel usuario. Estuve en una iniciativa súper bonita de Caja Madrid, que daban unos premios a blogs de ONGs. A mí, por ejemplo, me tocó darlo en los blogs de esclerosis múltiple, lo cual es una experiencia súper bonita. Y luego también impartí una clase en el máster de periodismo de abc.es, y también fue una experiencia realmente espectacular. Y finalmente el año terminó con mi inclusión de mi blog en Minoic. Minoic es un anillo de blogs donde hay blogs muy representativos, como es el Blog Pocket, es Mangas Verdes, es Ilustrae, es Cuaderno, y me incluyeron ahí, lo cual también fue bastante, pues, un honor. Y el año terminó con mi entrada en Social Noise. Yo creo que este fue como el culmen de un año bastante perfecto, porque yo estaba buscando justamente este tipo de trabajo. Es decir, una agencia que estaba empezando en aquel momento, eran pues 12 personas cuando entré yo, y tenía una idea súper clara, que es, querían ser una agencia de comunicación y marketing en social media para grandes marcas. Ese era el objetivo. Había muchas agencias de comunicación, pero nosotros teníamos un valor diferencial, que era nuestra forma, más o menos como nuestra estrategia y nuestra creatividad. Contratamos a personas clave y la verdad que fue pues realmente un sueño hecho realidad. Ahora somos 37 personas, de las 11 que empezamos, y tenemos sede en Italia y en Portugal, y seguimos creciendo, lo cual es genial. Y hombre, tengo que decir que mi entrada ahí fue también mis experiencias anteriores, mi trabajo en la Campus Party, en Bitácoras, pero también influyó mucho el tener un blog. Y tener un blog pues con el tráfico que tenía, con el contenido que tenía, con la comunidad que había alrededor. Y el año pasado, último año. Y yo lo defino como sueños, porque realmente, aparte de entrar en diciembre del año anterior en Social Noise, pues se empezaron a hacer una serie de cosas que yo iba buscando desde hace mucho tiempo realidad. Seguía con el tema de los eventos. En este caso me descolgué un poco de Cucharete, que había dejado esa parte de eventos, y empecé a colgar más en Nomaders, donde pues, nos llevaban de viaje a Toledo, a Cabañeros, a experimentar cosillas, o por ejemplo una cata de gin tonics, lo cual era algo que no sabía si que se podía catar, era una cosa espectacular, súper curioso, y además nutría de contenido al blog, además contenido muy experiencial y muy curioso. Por otro lado, fue un año en el que me relacioné muchísimo con más marcas, pues, por ejemplo, marcas como Axe, como Warner Bros., como Canal Plus, como Fox, yendo a Premiers, Microsoft, Movistar, o por ejemplo Les Luthiers. A mí me encantaba Les Luthiers, jamás pensé que me iba a invitar a ver a Les Luthiers para luego comentarlo, y fue pues vamos, espectacular. Luego di mi primera ponencia relacionada con la gestión de marca en la blogosfera, que era lo que yo me estaba dedicando en ese momento, y la verdad que fue pues una sorpresa, porque realmente mi experiencia en ese campo era realmente poquita, pero al ver pues la trayectoria que tenía el blog directamente me llamaron, y la verdad que fue una experiencia espectacular. De hecho la hice con
con una compañera de trabajo. Y sobre todo este año lo que más me motivó fue que empecé a tener trabajos profesionales de fotografía. Después de haber recorrido muchos eventos, de publicar fotografías en mi blog, pues me llamaron por ejemplo para eventos la presentación de Caprica o el concierto de Playing for Change con un pase de prensa como fotógrafo. Y ya el culmen fue poder participar en la portada del disco de Ismael Serrano del 2010, que fue ya como la leche. Y luego pues sesiones de moda también. Todo gracias también a un compañero de trabajo, mi jefe directo en el trabajo, que es fotógrafo profesional y bueno, directamente vio la fotografía en mi blog, me dice, vente para acá, vienes conmigo y los haces. Lo cual también fue muy positivo. Y termino el año con el premio Mejor Blog Personal con bitácoras.com, lo cual fue súper curioso porque había sido nominado 2 años antes, no había ganado, había trabajado un año con ellos, por lo tanto no podía ser nominado. Y este año, pues, además fui ganador. Entonces lo vi como de las 3 perspectivas posibles, ¿no? Desde el banquillo, desde detrás de las cámaras y luego subiéndome al escenario, lo cual fue, pues, fue bastante emotivo porque viví el proyecto ese año como mío realmente. Y luego, pues bueno, más entrevistas, en este caso ya un salto cuantitativo y cualitativo, directamente pues a la televisión, gracias a Dani Seseña con un programa dedicado a la blogosfera y en el que yo tenía una participación bastante importante en Cámara Abierta 2.0 y luego, bueno, pues Agora News, PR Noticias, bastantes cosillas. Y ya para terminar el año empecé con la tira cómica, que era una faceta que yo tenía muchas ganas de sacar, que era mi faceta como de guionista. Son cosas que, yo no dibujo nada bien y son cosas que podía poner como chistes de textos en mi blog, pero no tenían el mismo efecto. Entonces, pues María Picasso, que es de hecho la que me hacía las caricaturas a lo largo de todos estos años, que además ella iba mejorando también con su técnica con el tiempo, pues empezamos a hacer esa tira cómica y llevamos, pues creo que fueron ya 17 semanas, 17 tiras. Y genial. Pues ha sido más o menos mi experiencia hasta el momento, que yo creo que no es poquita. Y realmente no os voy a mentir que lleva un trabajo por detrás bastante grande. Yo he tenido, por ejemplo, momentos en el que, siendo estudiante, tenía un poco más de tiempo. En el trabajo que tengo ahora mismo no tengo absolutamente nada de tiempo, pero tengo una ventaja, que es que entro un poco más tarde que el resto de la gente, entro sobre las 10:30. Entonces yo madrugo, literalmente, para que me dé tiempo de poner los posts. Tengo una fascinación, yo creo que ya es enfermiza, por estar al día en absolutamente todo. Y me leo, consumo muchísimo contenido. E intento pues plasmarlo en mi blog dentro de lo que cabe. Razones, yo quería dar un par de razones ya a nivel personal, ya no solamente para empezar un blog, sino para mantenerlo. Porque la razón para empezarlo pues, puede ser múltiple, pero para mantenerlo yo creo que, yo he sacado unas 7 razones. La primera es demostrar realmente lo que sabes. Yo creo que un blog es un sitio donde tú puedes realmente demostrar lo que sabes. Tú ves un portfolio de un fotógrafo, de un diseñador, puede que te guste más o menos o no, pero el contenido generado durante un año, de opinión, de fotografía, de todo tipo de contenido, es realmente tu mejor portfolio, es tu mejor carta de presentación. Luego, marcar la diferencia. Yo estoy convencido, sé de buena mano que en muchos de mis trabajos lo que marcó la diferencia, que a otro podía ser saber un idioma más, otro tener un máster, lo mejor es tener un blog. Y yo estoy convencido que marco la diferencia en muchos aspectos y conseguí muchos trabajos gracias a eso. Es decir, me brindó la oportunidad, evidentemente tienes que demostrar si vales o no vales, pero te abre una puerta que a lo mejor inicialmente la persona de recursos humanos no tenía en cuenta. Y al ver eso, pues destacas y te escoge. Luego, por otro lado, mantenerte activo y reciclarte. Ahora mismo que me dedico a Internet, las cosas van tan rápido que es muy complicado estar al día. El hecho de obligarte, entre comillas, porque yo disfruto con ello, a actualizarte y a escribir sobre ello, te ayuda a reciclarte y te ayuda a estar al día en absolutamente todo. Y yo creo que también es una ventaja, es un diferencial. Luego, afianzar lo que sabes. O sea, no hay mejor manera de afianzar algo que explicárselo a otra persona. Pues qué mejor que explicárselo a todo el mundo que quiera verlo, ¿no? Entonces, y aparte, si lo dices en directo, pues hombre, te puedes saltar cosas, pero si lo pones por escrito paso por paso y tienes pues gente dándote caña, comentando, oye, pues te ha faltado tal cosa, incluso vas aprendiendo de ellos. Y yo creo que pues, es la mejor manera de afianzar realmente tus conocimientos. Luego, pues, obviamente ayudar a divulgar experiencias, opinión, conocimiento y que estén accesibles a todo el mundo a lo largo del tiempo. Luego, networking. A mí me ha ayudado muchísimo a crear nuevos lazos, nuevas relaciones, nuevos contactos. Como digo, no solamente detrás del blog, sino saliendo. Es decir, teniendo el blog como referencia, pero saliendo, yendo a eventos, relacionándote con gente pues, del mundo. Al igual que vas a un evento
por ejemplo, como puede ser Iniciador, que es para emprendedores, pues haz un evento relacionado con los blogs, con contenidos, con lo que tú haces. Y luego divertirte, yo creo que es la gran clave de todo. Te tiene que divertir, te tiene que ilusionar generar contenido, consumirlo y generarlo. Te tiene que ilusionar publicar una opinión sobre algo y esperar respuestas, o sea, generar un estímulo en otra persona y que te conteste. Yo creo que es la gran clave de todo. Y luego, como últimas pinceladas, que se aprende uno con el tiempo, creo que es muy importante la transparencia. Yo he aprendido con el tiempo, pero he recibido muchas críticas, por ejemplo, con posts patrocinados, que no indicas que es patrocinado, que hay una marca detrás que te paga, o, por ejemplo, no ser transparente con las fuentes, de dónde sacas la información. Yo creo que es una de las grandes claves, ser totalmente transparente al usuario, porque además en Internet yo creo que al final todo se sabe, acaba saliendo por cualquier lado. Entonces yo creo que la transparencia es clave. Luego, la conversación es muy importante, ya no solamente contestar a los comentarios, sino dejar preguntas abiertas en los posts. O sea, la gente está deseando comentar, pero le tienes que animar a que comente. Vamos, yo he visto momentos de, a lo mejor, bajón en el blog donde tengo muy pocos comentarios, pongo un post que tengo un error mínimo, y me saltan 20 comentarios diciendo, te has equivocado. O sea, la gente está esperando a que comente, solo que falta esa oportunidad, abrir la puerta a que comente. Luego, buscar ser genuino. Es muy importante, es decir, cuando sale, ponemos un ejemplo, lo de la ley Sinde. Hubieron 1000 millones de posts, de opiniones, todos muy válidos y todo tal, pero que todo el mundo decía absolutamente lo mismo. Entonces, tienes que intentar diferenciarte de eso. Yo, por ejemplo, dado que mi trabajo me lleva muchísimo tiempo, no podía estar al día de todo. Entonces, lo que hice fue, un sábado por la mañana, empezar a leerme absolutamente todo lo que había e hice una especie como de cronograma, ¿vale? Donde a las personas que no tienen tiempo como yo, decía, si no tienes tiempo, léete esto, un cronograma de todo lo que había pasado con la ley Sinde y dónde había acabado. Y realmente se empezó a retuitear por Twitter, por redes sociales como eso. Si no tienes tiempo de leerte las 1000 millones de cosas que se publican, lees este post y lo sabrás todo. Pues es una manera también de diferenciarte. Luego, no te encierras en tu blog. Súper importante no solamente escribir en tu blog, sino contestar a otros. O sea, relacionarte con otro blogger de forma directa. Y luego salirte del blog, irte a eventos, eso, que te vean la cara. O sea, es muy importante desvirtualizar. Luego, tómate tu tiempo para mejorar, ya sea a nivel de contenidos, a nivel de escritura, como a nivel de diseño, cómo puedes mejorar tu blog, hacerlo más usable. Obviamente, una gran parte de importancia en un blog es el contenido, de hecho es la mayor parte, pero el diseño también es muy importante, la usabilidad, que la gente pueda comentar. Si nadie te comenta, puede ser o porque tú no estás motivando o porque no das formas para hacerlo. Entonces también es muy, muy importante. Y luego, pues lo mismo que antes, disfrutar de tu blog. Yo creo que en el momento en el que deje de disfrutar de mi blog, pues lo cerraré. Y esto es todo. Muchas gracias, David. Bueno, después de toda esta suerte de experiencias, de cómo vivimos los blogs, cómo nos ayudan, cómo aprendemos de ellos y con ellos, ha llegado el momento que esperábamos desde el principio y que hemos dilatado para el final, que es la entrega de premios, porque hoy es el momento de esta primera fase de un concurso que se va a ir abriendo de manera periódica. Tenemos 2 premios, uno es al mejor post y el otro es al mejor comentador que más aporta a la conversación, perdón. Ay, bueno. La emoción de dar premios. El jurado ha estado compuesto, como sabéis, por las bases, por distintos departamentos y áreas de la escuela que han valorado cuáles son estos mejores escritos y participaciones en el blog. Y vamos a empezar por el mejor comentario. Vamos a empezar por el final. Y el premio que tenemos para... ¿Porque ya habías puesto el otro? ¡Ah! ¡Qué tensión! El premio que tenemos para el mejor comentarista de esta fase del concurso es un taller a elegir de toda la programación de talleres de formación continua en EOI y es para Irene Climent. ¿Está Irene? ¡Ah! Espera, que tengo el...
Gracias. Bueno, el premio a Irene es... bueno, aquí tienes, a canjear, por el que tú escojas. Es un premio especial específicamente por 2 comentarios que tenía en post de otros compañeros, donde no solo comentaba, no era el comentario de qué interesante, que eso es lo fácil, ¿no?, que todos podemos hacer, sino que entraba en el detalle de lo que se estaba comentando, se hacía preguntas, proponía otras vías. Irene, todo tuyo. Que comente el comentario. No sé, simplemente pues esto me surgió pues gracias a la información que leí, ¿no? Y a lo que leí, a los posts que me interesaron, y pues me salió así, sin más, tampoco es que pueda decir mucho más. Y comentar el comentario, pues no me sale más. Pero bueno, muchas gracias, la verdad es que no me lo esperaba para nada. Cuando vi ayer el correo, madre mía, nada, que gracias. Bueno, y ahora el premio al mejor post de estos 77 que han concursado en esta primera fase es para el post sobre la experiencia de aprendizaje, que tiene el título de Aprendizaje en las aulas, cosas que pasan, que no pasan y que deberían pasar. Y es para José Manuel Domingo Millán, que bueno, es el protagonista de este premio. Y, ¿no? Como sabéis, el premio al mejor post era un teclado especial para la Galaxy, para el tablet que tenéis este año. Que, bueno, espero que disfrutes mucho. Segurísimo. Gracias. Sí, no pongo ninguna duda. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo? Quiero, tengo. Gracias, y gracias no por el teclado, que también evidentemente, sino por organizar cosas como esta. O sea, yo personalmente, el primer post que tuvimos que montar, estuve 25 minutos para poner la primera frase, no se me ocurrió. Y al final acabé llamando a mi hermano de, oye, ayúdame, porque a mí no se me ocurre nada. Y me ha gustado y me he ido soltando y al final salen estas cosas. Que de verdad que no. Que con esto es contra todo pronóstico, incluido el mío. Y no sé, el post en sí no es... Yo me gusta leer mucho y según leo, además voy tomando notas. Y esto es algo que me marcó, una cosa que leí en Navidades, de qué es lo que pasa con el informe PISA y cómo es el aprendizaje. Y además yo venía de una carrera de ingeniería industrial que al principio muy bien, pero luego acabé quemadillo. Y llegar aquí y me lo estoy pasármelo como me lo estoy pasando este año, pues ya me dio así de enlace, de lo mal que aunque vaya mal la cosa, que hay esperanza, que hay cosas. Hoy, por ejemplo, hoy no nos pasa muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos, a Fernando, a Ramón, a Marcos, a José Manuel, a Irene, a David, a todos los que habéis venido, a todos los que habéis participado. Vamos a cerrar este pequeño gran acto por hoy, pero os emplazamos a la siguiente fase del concurso de blogs, donde os provocaremos con otra pregunta para que escribáis motivados por otro tema, que se abrirá en marzo, y recordaros que hay abierto ahora un concurso sobre fotografías, donde podéis proponer esas fotografías que os motivan y que os dicen algo con palabras, con expresiones, con objetos. Por nuestra parte, nada más. Nos vemos en los blogs. Gracias.